Está con nosotros Manuel Pinto, analista de mercados. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Como siempre, un placer. Buenos días. ¿Cómo se ve la fotografía de mercado? Llevamos una semana bastante tensa. Nos queda el viernes con el dato de desempleo. Ayer en esos puestos disponibles la caída fue muy importante. Parece que esa cercanía de bajada de tipos puede ser incluso ajetreada, ¿no? Un déjà vu, ¿no? Podríamos decir que estamos viviendo respecto al pasado mes de agosto, ¿no? Primeros datos del mes macroeconómicos malos, PMIs manufactureros, que igual que ocurrió en agosto, pues en general por debajo de 50, sobre todo pues en la Unión Europea hemos visto datos en Francia o en Alemania incluso indicando una situación de 42, que es bastante por debajo de lo que podríamos considerar una situación positiva. Y luego pues los datos de empleo, como bien estabas diciendo, ayer encuesta JOLTS, que es verdad que salió por debajo, no solo la de ayer, sino las revisiones de las encuestas anteriores, que es una práctica que está utilizando un poco la administración Biden, ¿no? En los últimos meses, que es unos datos y luego revisiona la baja de esos datos, pero ya un mes después nadie se acuerda. Lo que sí, los datos de mañana de empleo, que serán desde luego la nota que marcarán los próximos días. Recordemos que el mes pasado fueron peores de lo esperado, el viernes ya hubo caídas y el lunes siguiente, después de ese fin de semana, se propició la gran caída del mercado. El famoso 5 de agosto, ¿no? El famoso 5 de agosto en el que vimos ese crash de los índices en Japón, Estados Unidos, en Europa, pero aún así para nosotros, y ya lo dijimos en su momento y las apariciones que estuvimos haciendo aquí, era una corrección sana. No creemos que la situación sea tan mala, no creemos que la situación sea tan negativa. Estamos viendo un crecimiento del Producto Interior Bruto en Estados Unidos del 3%. Crecimiento del 3%, no es para tirar cohetes, pero es un crecimiento positivo del 3%. Estamos viendo unos datos de empleo al 4,5% la tasa de desempleo. Es menor, incluso 4,3%, menor incluso que la media de los 10 últimos años. Es unos datos incluso que la Reserva Federal en sus proyecciones de los últimos meses hablaba sobre estos niveles más o menos en los que podríamos encontrarnos en 2024. Bueno, pues son datos en los que vemos macroeconomía que está bajando, es verdad que ha bajado en los últimos meses, pero luego los resultados empresariales han sido muy positivos. El 80% de las compañías del S&P 500 han presentado un beneficio por acción mejor de lo esperado, también unos beneficios, un 60% de las compañías mejor de lo esperado, y el crecimiento de los ingresos al 12% no se veía desde el primer Q del 2021. Entonces, datos macro positivos, o al menos no tan negativos, resultados empresariales y el arma de los bancos centrales, pues nos permite ser positivos en los mercados bursátiles. Ahora sí, volatilidad. Volatilidad, lo hemos visto. Septiembre es un mes que suele ser malo para los mercados financieros. De hecho, la estadística dice desde el año 1928 el S&P 500 ha caído de media un 1,2% durante el mes de septiembre. El resto de meses que han tenido negativo, marzo creo que ha sido y abril, han sido 0,1 negativo, ¿no? O sea que destaca sobremanera septiembre. Bueno, pues vemos, por ejemplo, el verano, ¿no? Mucha gente aprovecha para vender posiciones, reestructurar carteras, fondos tradicionales que venden también posiciones porque terminan fiscalmente el 31 de octubre, muchas emisiones de bonos y hace que la gente vaya parte de su cartera a este tipo de productos. Y bueno, pues evidentemente volatilidad, y más en un año electoral que tenemos por delante en noviembre las elecciones presidenciales entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Qué hace el inversor en este entorno? ¿Se queda dentro? ¿Busca las oportunidades con las caídas? ¿Qué es lo que crees que debe hacer el inversor? Es un entorno muy complicado, ¿eh? Es un entorno complicado, pero la historia nos ha demostrado que mientras que vayamos haciendo compras periódicas y que no hagamos todo de golpe y que diversifiquemos además de esas compras periódicas nuestra cartera de inversión, yo creo que es algo que la historia no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero la historia nos ha demostrado que eso funciona. Entonces, si eso funciona, si sabemos que realizar compras periódicas, al menos pues, de manera mensual, con el ahorro que podamos tener, con el capital que podemos haber generado, bueno, pues vamos poco a poco incorporando en una cartera diversificada, creemos que es un acierto, ¿no? Y vemos oportunidades, seguimos viendo muchas oportunidades. El S&P 500, aún así, en los niveles en los que está, como decía, resultados empresariales al alza, datos macro que no son tan malos, y ahora los recortes de tipos de la FED, que nosotros no estamos muy de acuerdo, no creemos que deberían de ofrecerse esos recortes de tipos ahora. Y de hecho, hoy me ha parecido leer esta mañana que es la primera vez del mes de septiembre que vemos más probabilidad a un recorte de 50 puntos que de 25. Cuando realmente para nosotros incluso podríamos estar esperando incluso un par de meses a poder recortar los tipos. La única justificación, pues evidentemente que Estados Unidos, Powell y todos quieren pagar menos por los intereses de la deuda, ¿no? Porque el resto de cosas, pues me recuerda un poco a 2019, que empezaron a recortar los tipos cuando el crecimiento era del 3%, cuando la tasa de desempleo estaba bien y la inflación se fue al 5 y pico por ciento. Ese es uno de los principales riesgos que vemos en el mercado. Un repunte inflacionario fuerte.
un repunte inflacionario fuerte y que desde luego que eso provoque que de nuevo cambie la política monetaria de los bancos centrales y des un mensaje contradictorio al mercado, un mensaje negativo, un mensaje en el que te has equivocado, no has tenido en cuenta los riesgos que había encima de la mesa, has recortado tipos, veremos si 25 o 50 puntos y encima ahora tienes que darte la vuelta a esa situación, pero en un programa de recorte de tipos como el que podríamos ver de cara a los próximos meses, inmobiliario, real estate, SOCIMIS, han funcionado muy bien, evidentemente, pues al final más movimiento del inmobiliario, subidas en general de los precios, suelen ser además empresas que destinan un gran porcentaje a dividendos, que ante la caída de los recortes de tipos, de la rentabilidad de los bonos, pues ofrecen un mayor atractivo a los dividendos. Las tecnológicas en 2019 fue la última vez en la que la Fed subió los tipos, bajó los tipos después de haber estado subiéndolos. Y las tecnológicas fueron el único sector que tuvo un mejor comportamiento que el S&P 500. Las utilities, bueno, pues el lujo, que ha funcionado mal durante estos últimos meses debido a esos tipos de interés tan altos, y China, pues son muchas oportunidades, o el oro, los bonos de tesoro, hay muchas oportunidades que creemos que entre esos recortes de tipos podrían hacerlo bien. ¿Lo es el petróleo con la caída de los últimos días? Desde luego es uno de los grandes puntos, ¿no?, de debate, el petróleo. Estamos viendo caídas, ya creo que incluso está en terreno negativo desde principio de año, con lo que habíamos empezado el año, por algunos momentos en el primer trimestre subiendo entre un 15 y un 20%, y ahora mismo en terreno negativo, ¿no? Y sorprende debido a esa debilidad económica mundial que estamos viendo, principalmente de China, que está siendo un lastre en general para la economía, lo estamos viendo para todas las empresas, por ejemplo el sector automovilístico, lo hemos visto ahora en Alemania con Volkswagen, ¿no?, con el resto de compañías que tienen gran parte de sus ingresos en 20% aproximadamente, algunas de ellas en China, sector de lujo, lo estamos viendo con las materias primas en general y lo vemos ahora con el petróleo, aumentos de producción, a diferencias en parte de la OPEP. Bueno, pues veremos, desde luego es uno de los puntos que no tenemos tan claro lo que puede ocurrir de cara a los próximos meses. Veremos a ver qué decide la OPEP, qué hace también Estados Unidos, qué hace el dólar y qué hace el consumo mundial. Muchísimas gracias, Manuel Pinto. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, como siempre, a vosotros.